Buen día, estudiantes del Colegio Miguel Servet. Bienvenidos nuevamente, primer año de bachillerato. Es un gusto saludarles. En esta oportunidad tenemos el material que corresponde para la fecha de 24 de febrero. Este día tenemos la continuación de lo que hemos estado tratando, el tema de los vectores unitarios. Recordemos que los vectores unitarios son aquellos vectores que tienen como magnitud máxima 1, ¿verdad? Ya hablaremos al respecto. También hemos aprendido en la clase anterior de que los vectores tienen dos componentes, podrían llegar a tener tres. Hemos aprendido que para calcular la componente X normalmente utilizamos coseno y para calcular la componente Y normalmente utilizamos seno. Y que la fórmula para calcular la componente en X sería la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Y para la componente Y sería la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. Es así como vamos a compartir el nuevo material que tenemos para hoy, donde nuevamente vamos a arraigar el conocimiento que han adquirido trabajando con componentes de un vector unitario. El material para hoy es para miércoles 24 de febrero y obviamente para la asignatura de ciencias. Tenemos un nuevo vector donde ustedes van a observar que este vector nuevamente vemos que aparece en el plano y que obviamente es este de acá, esta es su magnitud, estamos hablando de una magnitud de 7 y este sería su dirección y tenemos un sentido de 52 grados, ¿verdad? Dirección y sentido es tanto flecha como ángulo. Entonces las tres características del ejercicio me están dadas completas. También sabemos de que este es el vector original, este es el vector original, pero que este vector va a tener o va a contar con componentes. Para saber la componente X, bastará con una regla trazar una línea punteada y luego trazar desde el eje hacia la derecha y este sería mi componente en X, la cual voy a calcular. Esa es la gráfica, pero yo no sé cuánto vale esa gráfica, yo no conozco, pero sí sabemos de que podemos calcularla a partir de una fórmula que es la magnitud del vector, o sea, 7, la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo del vector. Entonces me quedaría, la magnitud del vector es 7 y el ángulo es de 52 grados. Entonces me queda 7 por el coseno de 52. Al final, primero calculemos el coseno de 52. El coseno de 52 nos da 0,61566. Multiplicado por 7 me da una magnitud de 4,30 y fracción, ¿verdad? Eso significa de que ahora yo ya sé que esta es la ubicación gráfica de la componente X y ya sé la magnitud de ese componente que sería 4,3096. Entonces, esta componente yo ya la calculé y ya la tracé. Ahora voy con la componente Y porque me hice encontrar el valor a partir del teorema de Pitágoras de las componentes. Ahora, voy a trazar una línea punteada, voy a subir y yo sé que esta es la componente en Y. ¿Cómo voy a calcular la componente en Y? Decíamos en la misma fórmula, solamente vamos a utilizar la magnitud del vector, que es 7, multiplicada por el seno de su ángulo, que es seno de 52 grados, dándome como resultado 5,516. Entonces, el diagrama ya está completo. Tenemos calculadas las dos componentes 4,3 y 5,5, ¿verdad? Aquí de este lado, o puede ser puesto igual acá, 5,5, da igual, no es problema, los dos son Y. Y hemos de decir algo. ¿Por qué se cumple, decíamos en el ejercicio anterior, por qué se cumple que la herramienta para calcular las componentes tiene que ser el teorema de Pitágoras, o puede ser más bien? Al trazar la componente Y, la componente X, vemos aquí un triángulo rectángulo. Y este tipo de triángulos suelen cumplir de que suelen cumplir de que tiene relación su hipotenusa con sus catetos, ¿verdad? Este es el adyacente. Normalmente se trabaja con esta suposición de que la hipotenusa debe ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Y eso significa de que si yo voy a calcular la hipotenusa, entonces puedo despejarla sacando la raíz y sumando sus catetos al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Eso establece el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a comprobar, he querido comprobar en este ejercicio, a ver si, para demostrarles de que realmente el teorema de Pitágoras es la herramienta que
permite los valores. ¿Cómo puedo saber, cómo puede un alumno estar seguro de lo que calculó? Va a preguntarme. Por ejemplo, me va a preguntar, ¿cómo puedo hacer para saber que estas dos respuestas no tienen error? ¿Cómo puedo garantizar que no tienen error? Fácil, use Pitágoras. Llegamos a la fórmula con Pitágoras de que C iba a ser igual a la sumatoria de B cuadrado o de A cuadrado, como quieran ponerle. Lo voy a copiar por acá porque no tengo espacio ahí. C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Las letras no importa cómo se llamen. Yo les puedo poner M, puedo ponerle Z, etcétera. No es inconveniente. Ahora, ¿quién es C? Es la magnitud del vector. Entonces, 7, colocándolo como dice el teorema de Pitágoras, igual a la raíz de uno de sus catetos, 4.30, más otro de sus catetos, que es este otro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, he puesto la magnitud de esta, y si estos valores son ciertos, al sumar estos al cuadrado y sacarle la raíz, me tiene que dar un valor de 7. Estos dos, esto de aquí, todo esto de acá me debe dar 7 para que esto sea cierto. ¿Cómo ven? Luego de elevar al cuadrado este y sumarlo, elevando al cuadrado este, posteriormente le sacamos la raíz y nos da 6.9999, que obviamente eso es un 7, ¿verdad? Eso es un 7 igual a 7, por lo tanto yo puedo estar como estudiante seguro de que estos valores que he determinado son absolutamente correctos. La comprobación es secundaria, me refiero. Puede ser un caso auxiliar, a lo mejor el profesor me lo pueda pedir, pero no siempre. Normalmente casi solo el procedimiento para calcular las magnitudes es lo que nos interesa principalmente. No está de más aprender completo el tema, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan comprendido.